Aunque hayas pasado el umbral de los 40, puedes ser madre. Sí, es verdad que tienes que tener una serie de cosas bien claras antes de ponerte manos a la obra, pero de poder se puede. Por ello te traigo este vídeo donde te lo voy a contar todo. Seguro que si estás viendo este vídeo es porque tienes planeado quedarte embarazada y estás rozando los 40 o ya lo has pasado. Primero de todo, quiero que sepas que el 75% de las mujeres desconoce el descenso de su fertilidad y su funcionamiento. Por ello, es súper mega importante que sepas que hay una serie de causas que hacen que el embarazo a partir de los 40 sea considerado de riesgo. Pero no por ello quiere decir que no puedas quedarte embarazada. Hay ocasiones que se consigue un embarazo de éxito y otras veces pues que no. Depende de varios factores que te voy a contar. Pero antes me gustaría explicarte los riesgos de un embarazo a los 40 años. Cuando te quedas embarazada a partir de los 40 se considera que es un embarazo de alto riesgo, ya que las madres tienen más posibilidades de sufrir diabetes o hipertensión gestacional, lo que puede derivar en un parto prematuro. Además, al tratarse de unos óvulos envejecidos, aumenta el riesgo de alteraciones cromosómicas en el bebé, como puede ser el síndrome de Down. Es por esta razón primordial que necesitan un seguimiento ginecológico más exhaustivo. Por ello, lo recomendable y lo que siempre escuchas es que la mejor edad para quedarse embarazada es entre los 22 y los 30 años. Y es que la edad y la fertilidad van cogidas de la mano. No es nada nuevo si te cuento que no es lo mismo unos ovarios de una chica de 15 que de una de 40. Pero ¿cuándo una mujer deja de ser fértil? Pues según un informe de la Sociedad Americana de la Medicina Reproductiva, ¿vale?, que te dejo el link en la cajita de información del vídeo, dice que la mejor edad reproductiva de una mujer es cerca de los 20. La fertilidad disminuye gradualmente a partir de los 30 y sobre todo después de los 35 años. Además hay dos factores que influyen muchísimo en nuestra fertilidad. Por un lado está la cantidad de óvulos y por el otro la calidad de estos. Por lo que hace a la cantidad, deberías saber que todas las mujeres nacemos con un número definido de óvulos. Normalmente la reserva va entre 1 y 2 millones de óvulos. Y es que la cantidad de óvulos también baja con la edad. Por ello, a partir de los 35 solo nos queda el 10%. Y son pues de peor calidad que en la adolescencia. De aquí el segundo factor importante, la calidad. Los óvulos también envejecen con el paso del tiempo. Hay más anomalías en estos. Para hacernos saber una idea, ¿vale? Con menos de 35 años tenemos un 56% de embriones anormales. Pero cuando pasamos los 41, sube a 79. Por ello, una de las principales causas de la infertilidad femenina es un defecto de los óvulos. Esta es la razón clave por la que las mujeres más mayores pues tienen problemas para quedarse embarazadas. Y claro está, llegados a este punto, seguro que te preguntas, ¿qué probabilidad hay de quedarme embarazada a mis 40? Como ya te he contado, hay un descenso paulatino en la cantidad de óvulos que podemos crear. Por ello un embarazo por vía natural por encima de los 45 es prácticamente difícil. Las mujeres dejan de ser fértiles antes de llegar a la menopausia, es decir, la edad promedio de la menopausia es a los 51 años. Y la mayoría de las mujeres se vuelven incapaces de lograr el embarazo con éxito a partir de los 45. Por lo que puedes haber llegado a la menopausia y no poder quedarte embarazada. Asimismo, vamos a hablar de cifras, que por eso estás aquí. Para que te hagas una idea, cada mes que una mujer de 30 años, sana y fértil obviamente, intenta quedarse embarazada, tiene una probabilidad del 20% en quedarse. Esto significa que por cada 100 mujeres fértiles de 30 años, 20 tendrán éxito y 80 tendrán que intentarlo el mes siguiente. Pero, llegado a los 40, la probabilidad baja hasta colocarse a menos del 5%. Es decir, que 5 de cada 100 mujeres tendrán éxito cada mes. Ahora que ya sabes todo esto, te estarías preguntando, ¿cómo sé si soy fértil? Tengo 40, ¿cómo lo sé si soy fértil? La verdad es que aquí podría comentarte dos cosas. La primera es que hay varios factores que también influyen a la hora de quedarse embarazada a cualquier edad. El primero de ellos es
ya que mujeres que sufren un sobrepeso importante pueden tener problemas para concebir, la edad que sea. Otro factor culminante es el estrés. Así que si quieres ponerte manos a la obra, ya sabes, estate relajada, tranquila y disfruta del momento. Y otro punto importantísimo para saber si tienes una mayor probabilidad de embarazo es ver tu estado de salud y sobre todo tu salud reproductiva en específico, ¿vale? Como podría ser pues trastorno de la tiroides o problemas del endometriosis, ¿vale? Las cuales están directamente relacionados con lo que es el sistema reproductivo de la mujer. Y la segunda cosita que te quería comentar, que me gustaría que supieras, es que debes conocer tus días fértiles. Y por ello tienes que llevar un calendario menstrual, como te enseño en estos vídeos de aquí. Ya sé que puede que tu regla te esté haciendo el tonto, sí, lo sé, ¿vale? Pero te ayudará a saber más de tus ciclos, ¿vale? Asimismo, si observas que tus periodos menstruales son cortos, menos de 26 días, y las menstruaciones más ligeras, especialmente si antes no lo eran, ¿vale? Puede que estés en el inicio de la premenopausia. Esto es frecuente alrededor de los 35. Por el contrario, si tus ciclos menstruales se han hecho más largos, ¿vale? Más de 36 días, ¿vale? Cuando antes eran normales, es posible que estés cerca del final de la premenopausia, donde hasta 2/3 de los ciclos son anovulatorios, es decir, hay sangrado pero no ovulación. Y ahora, por acabar en este punto, te tengo que decir que si llevas más de 6 meses de intentos y no has logrado el embarazo, deberías acudir a tu ginecólogo para que te pueda explorar bien y detectar pues, si hay algún problema, alguna anomalía. Para quedarte embarazada a los 40 hay diferentes cosas que puedes hacer y tomar, ¿de acuerdo? Antes de nada, el considerarse un embarazo de riesgo, lo ideal es que primero de todo fueras al ginecólogo para que te pudiera examinar y evitar complicaciones. Es como la preeclampsia o la diabetes gestacional. Asimismo, como cualquier mujer que está buscando un embarazo, deberás tomar las pastillas prenatales como estas de aquí, las cuales te ayudarán a tener todas las vitaminas que tu cuerpo necesita y desde el minuto cero las que necesita tu bebé, sobre todo el ácido fólico, entre otros. ¿De acuerdo? Es obvio, ¿vale?, destacar que nada de tomar bebidas alcohólicas, ni de cafeína, ni tampoco fumar, ¿eh? Mantener una dieta saludable es súper importante siempre, pero mucho más buscando el embarazo. Además, esto te ayudará a no te llevar el sobrepeso que hemos comentado antes, que la verdad es muy importante tenerlo en cuenta. Mens sana in corpore sano. Es fundamental que practiques algún tipo de ejercicio, pero que sea leve, ¿sí? Caminar, nadar, montar en bici, hacer yoga, cualquiera que te ayude a mantenerte sana. Y por último, mantener una vida tranquila. El estrés está reconocido como causa y agravante de la esterilidad. Por ello, cero agobios, cero estrés, fuera, completamente, ¿vale? Y si sigues así, siempre busca apoyo psicológico, que te va a ayudar segurísimo. Y ahora resumiendo, en conclusión, vamos a resumir el vídeo. Consulta antes con un especialista, ¿vale? Y no pierdas más el tiempo en descubrir si puedes ser mamá. Como hemos visto, el tiempo es oro. Además, te dejo esta serie de vídeos que te van a ayudar en la búsqueda de tu embarazo. Y si eres de las que ya ha pasado el umbral de los 40 y has decidido a ser mamá, ya sabes que me encanta charlar contigo en los comentarios. Y suscríbete al canal. Suscríbete si no lo has hecho aún para enterarte de todo lo que pasa por aquí y por aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo.